Sin distancias. La UNED en Radio 3. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la UNED en este jueves 23 de abril, Día Internacional del Libro. Es la gran fiesta mundial del libro, la fecha que recuerda el aniversario de la muerte en 1616 de Cervantes y Shakespeare. Uno de los grandes protagonistas de la fiesta del libro hoy en España es el escritor Juan Goytisolo, distinguido con el Premio Miguel de Cervantes de las Letras 2014. El Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, la ciudad natal de Cervantes, será el escenario un año más del acto de entrega del que se considera el Premio Nobel Español de Literatura. Hemos pedido a Julio Neira, catedrático de Literatura Española en la UNED, que nos haga una breve semblanza del escritor Juan Goytisolo. Juan Goytisolo es sin duda uno de los escritores más relevantes del panorama literario español de los últimos 60 años. Él empezó siendo novelista, cultivador de un realismo que denunciaba la situación en la España de Franco, años 50, primeros 60, aunque luego derivó, como otros miembros de su generación, hacia una literatura mucho más fundada en la experimentación en el lenguaje. En ese sentido, a esas primeras novelas realistas sucederían hitos de nuestra narrativa contemporánea como Reivindicación del Conde Don Julián o Señas de Identidad, donde lo autobiográfico y lo ficticio se relacionan en un cultivo del lenguaje que profundiza en las raíces barrocas de nuestra literatura. Mácbara, por ejemplo, es un conjunto de relatos donde la visión de ambos mundos, a ambos lados del estrecho, el mundo de Marruecos, donde él vive desde hace varias décadas, en Marrakech en concreto, y la visión occidental sobre ese mundo con sus claros y oscuros, se impone, que ahonda en las raíces más mudéjares de nuestra historia. Y como intelectual, ensayista, ofrece también una posición muy relevante de todo aquello que es investigar las raíces hispanoárabes, las raíces árabes de nuestra historia literaria medieval. En ese sentido, por lo transgresor de su visión sobre nuestra cultura, fundamentalmente por destacar esas raíces árabes y libros de ese ámbito, como el libro del Buen Amor, o la Celestina, o la Lozana Andaluza, etcétera, etcétera, que son la parte más iconoclasta de nuestra tradición literaria. En ese sentido, digo, el premio a Goytisolo tiene mucho que ver con el premio que hace 2 años se concedió a José Manuel Caballero Bonal. El Cervantes, muy en la línea quizá de la propia tradición de Miguel de Cervantes, es un premio que no solo premia ya o reconoce la fidelidad a un determinado canon cultural, sino que también reconoce y premia la transgresión de ese canon cultural, la búsqueda de nuevas dimensiones a nuestra tradición literaria y a nuestra narrativa contemporánea. Como pequeña muestra de ese carácter transgresor que menciona el profesor Julio Neira, vamos a escuchar al propio Juan Goytisolo, el escritor que desconfía de sí mismo cuando le proponen para algún galardón. En varias ocasiones, con motivo de una conferencia o lectura pública, algún asistente me formula una pregunta. ¿Qué lugar ocupa usted en la actual literatura española? Tras muchos apuros y un lamentable desconcierto, di al fin un día con la respuesta: ninguno. Como dijo el gran poeta francés Edmond Javès, mi lugar es una ausencia de lugar, o por mejor decir, un no lugar. Nacido en Barcelona, no me expreso en catalán. Tampoco soy vasco, no obstante mi apellido. Si bien escribo y publico en castellano, no vivo desde hace décadas en la península y me sitúo al margen del escalafón. Por ello, me etiquetaron primero como afrancesado, aunque solo he redactado en francés un puñado de artículos. Ahora me llaman, muy cortésmente, moro,
por el hecho de dominar el árabe dialectal de Marruecos y haberme afincado en Marrakech. Ni nuestros entomólogos universitarios, con sus rutinarias clasificaciones, ni nuestros críticos literarios, tan propensos a la vacuidad y redundancia, alcanzan a incluirme en el comodín de una generación, la que ellos denominan del medio siglo, por más que coincida cronológicamente con los agavillados en ella. Mi experiencia personal y literaria es radicalmente distinta y por consiguiente mi obra también. Si formé parte de aquel grupo en mi juventud, dejé de pertenecer a él a partir de Don Julián. El reclamo generacional obedece a estrategias de promoción juvenil o de pereza intelectual. A nadie de buen seso se le ocurriría considerar a San Juan de la Cruz como un destacado poeta de la generación de 1575 o a Góngora de la de 1590. Si va a decir verdad, todo creador de fuste es irreductible a esquemas geográficos, temáticos, ideológicos, etc. La literatura, como la lengua, es móvil, mutante, bastarda. Nadie puede canalizarla por mucho que se esfuerce la academia. Mi singladura del espacio político y ético es también solitaria. Prefiero equivocarme por mi cuenta a tener razón por consigna. Si inmerecidamente recibo algún lauro o honor, me inquieto y dudo de mí mismo. Si me declaran persona non grata, como ha ocurrido ya 2 veces a lo largo de mi vida, sé que tengo razón. A mediados de los 60 me alejé sin rencor de mis compañeros marxistas, pero Marx sigue siendo uno de mis autores de referencia. Abrazo desde entonces causas sociales, éticas o políticas que no atraen a nadie o a casi nadie en razón de su escasa rentabilidad. Como los gitanos y los inmigrantes no votan, la defensa de sus derechos no moviliza nuestras plumas. Eran palabras extraídas de una conferencia que pronunciaba Juan Goytisolo, Premio Cervantes 2014, en la Cátedra Alfonso Reyes, en su visita a la ciudad mexicana de Monterrey en el año 2000, titulada Pájaro que ensucia su propio nido.